Damos la bienvenida al señor Luis Sánchez Shimiraisela, el es representante de la comunidad indígena Cascomi. Nos habla desde la parroquia Tundaime, en su cabecera parroquial, el Pangui. Quisiéramos conocer, señora Sánchez, cómo se encuentra la situación allá en la provincia de Zamora Chinchipe, en donde funciona, me parece que es el proyecto más grande minero de Ecuador, el proyecto Mirador. Bien, muchas gracias por permitirnos expresar nuestra situación de acá del territorio, desde Tundaimi, la parroquia rural y el cantón El Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe. Y efectivamente estamos bastante preocupados por la situación de que en este mes anterior y este mes y, se ha dado un malestar por parte de los comuneros que desde el año 2017 vienen ocupando un espacio escolar, digamos, abandonado desde el año 2012 hasta el 2017, justamente con estos proyectos de las escuelas del Millennium y esas decisiones de no permitir colegios a distancia, se eliminó esa modalidad y quedó abandonado el inmueble. Y la situación es que nosotros también fuimos despojados desde el año 2014, 12 de mayo de 2014, cuando la Ecuacorriente con los policías y los militares rompieron el espacio comunitario donde nosotros ejercíamos nuestras actividades propias de comuneros Esto era en San en San Marcos. Marcos. Allí tenían ustedes Sí, un centro de reunión, una especie de casa comunal. sí, exactamente. Había casa comunal, había una escuela, la escuela, y también había la iglesia y todos los espacios comunitarios. Es un espacio de 4 hectáreas que era propiamente para estos fines. Con esto Y les aparte dejaron o había las disminuyeron familias que su vivían poder, su alrededor. capacidad de organización. Y sí, de alguna forma se ha vuelto vulnerable la comunidad, pero también en el 2015 dos desalojos más de las familias en su entorno del centro poblado de San Marcos también golpeó bastante a la comunidad. Son 32 familias que quedaron despojadas y sin una respuesta hasta el momento. Y en el 16 también otras familias Shuar. Entonces, esto como que motivó a la comunidad a seguir organizándose con más fuerza. Esto impulsó más bien para que la comunidad emprenda nuevas iniciativas y buscamos este espacio al ver abandonado allí, empezamos a hacer las gestiones, dimos aviso con oficios, tengo los oficios en el 2017, 2018, 2019, directamente al ministro Falconi en ese tiempo de Educación y también a la zona 7 de Educación y por supuesto que ahí nos enviaron desde Quito ya que pidiendo que al distrito de Panguillanzas, al cual pertenece la jurisdicción, de que entreguen ya informes, entreguen requisitos, documentos, pero nunca hicieron. Resulta que en noviembre de 2021 seguimos impulsando esto y nos ofrecen ya, nos reciben, digamos, la documentación y todo lo demás para dar el trámite. Y resulta que en una de estos, analizando en el departamento jurídico, dicen que no pertenece este inmueble a la jurisdicción de Panguillanzasa, le trasladan el trámite a la jurisdicción de distrito de Siacuambi Zamora. Y allí es donde que hace 8 días tuvimos una reunión con la directora y hemos sido, digamos, como decir, desatendidos porque nos pidieron inmediatamente que le entreguemos las llaves, más bien porque había un pedido desde la profesor de la escuela de la unidad educativa Jaime Rodríguez Agriada de la parroquia y por gestión de la junta Ya. parroquial de Tunday. Lo Y cierto es que el entonces Ministerio de nos daban Educación 15 no días para colabora con entregar las esta llaves. intención suya de tener un sitio en el cual pueda encontrarse la comunidad, reunirse. Sí, indudablemente como que ahí se nos trunca el proceso y bueno, de todas formas, pues nosotros inmediatamente acudimos a la Asamblea Nacional, a los asambleístas, concretamente al asambleísta Salvador, Quispi, también a la Comisión de Ya. Educación de la Asamblea Nacional, ¿Qué para que respuesta les hagan han buenos dado? oficios y nos protejan los derechos del pueblo, en definitiva. Porque sabemos que la educación es un derecho, la salud es un derecho, pero también los pueblos y nacionalidades también tenemos derechos, al igual que estos derechos de educación. Y hacemos nosotros también cultura, hacemos nosotros también educación, formación. Ahí se instaló una biblioteca para entender mejor que para nosotros es más allá de eso, porque aquí es un espacio
de concentración entre mayores y jóvenes Ya, para transmitir los conocimientos entre la ya. comunidad. Ahora, Canalizado ayer, este reclamo, señor Sánchez, y trataremos de hacernos eco. El tiempo es bastante corto en este diálogo, así que quisiéramos saber cómo marcha desde el punto de vista de ustedes, que entendemos son una comunidad que están aguas abajo de este gran proyecto en esa zona, el proyecto ejecutado por la empresa minera Ecuacorriente S.A. ¿Cómo marcha ese proyecto? ¿Tienen acceso ustedes a la zona? ¿Qué tan grande es esta zona? ¿Han tenido efectos sobre la fuente de agua, encontrándose ustedes aguas abajo? están ya ahora sufriendo las consecuencias de los malos olores y del agua que no sirve para comer y los peces siguen muriendo. Entonces, eso es un síntoma ya más claro de que el agua está envenenada porque las pozas de relaves y las pozas de sedimentación están descargando directamente al río Tundaimi y al río Wawaimi y al río Kimi. Y estos ríos a la vez van al río Zamora, al Santiago, al Marañón y al Amazonas. Entonces, aquí por el momento, con la parte, como decir, yo al menos aprecio así, puedo estar equivocado porque nosotros no tenemos acceso a la información desde el gobierno, cuidan mucho la información. Entonces, nosotros vemos que ya con estos problemas que están surgiendo en una mínima cantidad de exportación que están haciendo ya, de pruebas que ellos dicen, pero nosotros vemos ya hay días 15, 20, 50 trailers saliendo ya de ahí. Yo digo, me hago la pregunta, digo, y cuando esté realmente el proyecto a su máxima, o no sé si a su máxima, pero bueno, cuando dicen que ellos van a exportar, van a explotar 60,000 toneladas día, ¿cómo será esto? O sea, ya es inhabitable, yo estoy en un imaginario de esa manera. Ustedes Pero lo que ingresan, sí, señor Sánchez, a la zona de la mina, a la zona de la concesión. ¿Les permiten a ustedes? no, pues indudablemente que no. Hay algunos espacios, digamos. El uno que es la boca mina o el tajo, el hueco, como decimos nosotros, que tiene 1 kilómetro de profundidad por 1 kilómetro de ancho, que eso está inaccesible totalmente, allá no se puede estar con guardias, inclusive los mismos militares están ahí con una caseta ya cuidando desde acá, desde la vía. Entonces, para proteger los derechos, intereses privados de la empresa minera, de la exa China. Y nosotros lo que tenemos acceso es por las vías que están, como decir, próximas o laterales de ingreso al campamento, por ejemplo, que es lo más cercano a nosotros, a 1 kilómetro del centro poblado de Tundaimi, por ejemplo, la cabecera parroquial. El otro espacio que son de las pozas de sedimentación y las piscinas de relaves, donde están dejando, guardando todos los desechos tóxicos de la mina. Son ¿Qué dos. Una extensión? son de Don Miguel San Dimensionenos Marcos. un poquito en palabra, ¿qué extensión, qué área utiliza la concesión? ¿A qué zonas tienen ustedes acceso? ¿Cuáles son vedadas? Trate de, a través de las palabras, pues no tenemos imágenes a la mano de describir de qué tamaño, qué Bueno, dimensiones tiene esa concesión y esa explotación minera. sí, en números, de acuerdo a los mismos estudios que han hecho ellos, son aproximadamente unas 12,000 hectáreas que ellos reservan para uso de la minería. Eso están distribuidos en diferentes espacios. Los más amplios, digamos así, son estos espacios del Valle de San Marcos. Es un valle bastante grande, digamos así. Y la microcuenca del río Tundaimi, donde está atajado ahí el cauce originario para hacer otro embalse para depositar todos los lodos tóxicos de la minería y sobre todo el desvío total del río Tundaime a través de un túnel. Entonces eso desapareció ese río ¿En prácticamente. qué medida, señor Sánchez, este proyecto, el proyecto Mirador, ha beneficiado a los habitantes de la zona? Y bueno, por hablar de beneficios, digamos mínimamente, pero de una manera muy perversa, con represalias y sobre todo constituyendo su servidumbre que requiere la empresa para respaldar al proyecto minero. Es decir, me refiero a unas pocas familias, unas 3, 4, 5 familias, digamos así, de la parroquia Tundaimi, quienes están allí respaldando, beneficiándose, inclusive en los trailers, pero es mínimamente.
comparado con lo que la parroquia tenemos 900 habitantes, claro, es una parroquia muy chiquitita comparado con 25.000 hectáreas que tiene la parroquia. La mayoría es bosque de protección. Acá 900 personas es una mínima cantidad de personas. Pero el proyecto se da en medio de todo esto y sobre todo en nacimientos de agua. Eso es la ilegalidad del proyecto, ¿ya? Y sobre todo no consultando a las comunidades. Eso es lo que, digamos, le convierte en ilegal, inconstitucional al proyecto. Ahora, Ahora, este en, proyecto tiene una proyección de 30 años. Esto lo conocen ustedes. sí, 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 efectivamente. Por eso nosotros lo que decimos ahora no es ni el inicio siquiera. Porque mire, si vemos ahora que todos los días hay las detonaciones, es decir, las explosiones de dinamita para seguir rompiendo la piedra, todos los días, tipo 5, 6, 7 de la noche son las horas donde que explotan. Todos los días mínimo unas 2 o 3 explosiones. Entonces, si estamos recién empezando, estamos así, o sea, cuando exploten las 60.000 toneladas día, esto será una locura, digo yo. Y sobre todo lo que nos preocupa es las vías. El puente sobre el río Zamora que construyeron los mismos chinos con dinero de nuestro territorio, de la riqueza nuestra misma, ya está fracturado. Ahora, ¿Sí? señor Sánchez, Entonces, una serie de organizaciones ciudadanas, medioambientales, de pobladores de la zona, han realizado muchas acciones para oponerse a este proyecto, pero aparentemente han perdido la batalla, pues el proyecto sigue viento en popa y se encuentran ustedes con dificultades tan elementales como aquella que relató al inicio de esta entrevista, la falta de colaboración de autoridades para darles un centro con orientación educativa en la cabecera parroquial para que puedan utilizarlo. En esta zona, teóricamente no debería existir actividad minera, es una zona con alto valor ecológico, allí está el Valle del Quimi, está el propio Tundaime, el Gizmi, parte del Pangui, que forman parte de la cordillera del Cóndor, una reserva de biodiversidad de unos 150 kilómetros cuadrados. ¿Tienen ustedes acciones aún para tratar de oponer resistencia a lo que está pasando allí? sí, sí, efectivamente. Eso es muy claro. Y, somos muchas personas, muchos comuneros, sobre todo del territorio, y que si bien es cierto, estos tiempos de la pandemia, todo se ha apagado un poco, pero no es que estamos perdidos, sabemos a dónde vamos, tenemos claro las propuestas. Hay como, a ver, son 5 exactamente demandas que hemos presentado desde diferentes espacios con diferentes equipos jurídicos para justamente exigir que se proteja este territorio, exigir que se respete los derechos del pueblo, porque la naturaleza es sujeto de derechos ahora, pero no es en la práctica, porque estamos viendo que pese a que hay todos esos derechos, el mismo gobierno nacional ha violentado los derechos a la consulta acá, ha violentado el derecho que tiene la naturaleza, el agua sobre todo, están haciendo sobre 226 nacimientos de agua ahí solo en Mirador. Ahí está implementada la minería. Entonces, tenemos, por ejemplo, una acción de protección que está en la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque por el derecho a la vivienda digna, por la falta de consulta previa, libre, informada y por daños, estamos exigiendo la reparación integral por los daños ocasionados al territorio y a los comuneros. Esa es una, por ejemplo. Hay otra que también se puso por los daños ambientales, por ejemplo, por justo lo que acabamos de mencionar sobre la contaminación del agua, el daño que va a causar todas estas relaveras, estas pozas que están ahí, que eso nos dejan ahí, o sea, se llevan el oro y nos dejan esos desechos tóxicos para envenenar a perpetuidad la vida, digamos, ahí en la zona. Aguas abajo inclusive de los ríos. Entonces ahí está puesta otra demanda. Hay un requerimiento también en la CIDH, justamente por la destrucción exclusivamente del centro comunitario de San Marcos, del que estamos ahora todavía luchando, ¿ya? Porque de eso no se ha reparado, no se ha respondido de parte del Estado en absoluto. Y ahora todavía que nos quieren seguir votando de esta casa, que si bien es cierto, la educación tiene derechos, pero nosotros también tenemos derechos y estamos en esta situación con un antecedente además, ¿ya? Porque si la escuela, imagínense, póngase a pensar,
es toda una institución que tenía todo el tiempo del mundo para planificar. Desde el 2011 vienen ofreciendo en Tundaimi Escuela del Milenio, Centro de Salud tipo A, Ciudad del Milenio, pero todo en maqueta. ¿Cuántas personas viven en su comunidad, señor Sánchez? Bueno, nosotros registrados así dentro de la comunidad que con personería jurídica le llamamos Cascomi, que integra algunos sectores, por ejemplo, San Marcos, el Quimi, el Valle del Quimi, Namacuns, Tundaimi, y muchas familias que están viviendo de manera dispersa, como normalmente se vive en las comunidades. Tenemos 100 personas, 100 familias, digamos, registradas, de las cuales la gran mayoría son más activos, otros menos activos, pero en realidad integra a gran cantidad de familias de ahí, desde el espacio de Tunday. ¿Cuántas familias fueron desplazadas por el proyecto? En el proyecto se desplazaron 32 familias en el sector de San Marcos, alrededor de San Marcos y en la microcuenca del río Tundaimi, aguas arriba. Bien, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado, señor Sánchez. Tiene aproximadamente 1 minuto para dar su mensaje a las autoridades, que con seguridad le escucharán aquí en la provincia de La Suay, en el Austro, y ojalá también llegue a Quito hasta el presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, y yo estoy ¿cómo se dice? No satisfecho, pero sí motivado, un tanto motivado con la reunión que tuvimos anoche, con los representantes de la Asamblea Nacional, con representantes del Ministerio de Educación y sobre todo con la comunidad, ¿ya? En los términos de que se llegó a un entendimiento, a una claridad más bien, digamos, a una claridad en esta reunión que ha sido netamente informativa, con aportes desde las dos partes, ¿ya? Y eso se ha puesto sobre la mesa. Hay más claridad en un primer encuentro que hemos tenido. Esperamos, y así quedaron, a emitir los informes correspondientes a la señora ministra, y lo propio también quedaron en pedir de que el Ministerio de Gobierno, que por llamado de la Asamblea no participó, que en una próxima reunión participe el Ministerio de Gobierno, porque es muy importante la participación de ellos, y que en una segunda reunión podamos ya tener más claridad, y se llegó a entender, a resolver de que ambas peticiones o ambos requerimientos, tanto de la escuela como de los comuneros, tienen los mismos fines, porque están en un estado de vulneración de derechos. Bien, Da pena decir muchas eso, que gracias. un territorio estratégico esté pasando eso, pero nuestro llamado es al diálogo. Nosotros queremos que se construya la escuela nueva ahí en Tundaimi por dignidad a nuestra gente y sobre todo a nuestros niños. Bien, muchas gracias por habernos acompañado, señor Sánchez. El señor Luis Sánchez Ximena Isela, el representante de la comunidad indígena Cascomi, que se encuentra ubicada en el Pangui, parroquia de Tundaime, provincia de Zamora Chinchipe.